¿qué hacer cuando a usted se le descompense el azúcar? Ya sea que se suba o que se baja. Y como familiar, ¿qué hacer también al momento antes de llegar a la unidad de salud? Doctor, buenos días, ¿cómo está? Gracias, Bienvenido. muy bien, ¿verdad? Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de temas de diabetes es muy importante, puesto que sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que en el mundo pues ha avanzado enormemente. Cuando hablamos de diabetes y hablamos de diabetes tipo 1, tipo 2, aquel paciente que utiliza insulina para su tratamiento, el diabético tipo 2 que puede utilizar medicamentos orales y también puede utilizar insulina. Cuando hablamos de descompensación, hablamos de aquel paciente que de alguna forma tiene síntomas y el familiar en ese momento no sabe si es que el azúcar se le subió o es que si el azúcar se le bajó. Y eso es muy importante, doctor, definirlo, porque tenemos mucha población diabética en Nicaragua y ya mencionaba usted que es fundamental el estilo de vida, pero también la medicación para estar compensado. Como familiar y como paciente, ¿cómo podemos identificar, doctor, cuando se sube el azúcar y cuando se baja? Sí, fíjate, muy importante eso lo que menciona, porque cuando nosotros vemos de que el paciente tiene el azúcar elevada o la diabetes o la glucosa alta, como le quieran decir, podemos encontrar un paciente que tenga la piel reseca. Lo más básico en esta lámina es aquel paciente que se siente caliente, como que se está quemando. Posteriormente a eso, el paciente tiene visión borrosa, de pronto tiene náusea y vómito, el paciente puede tener grandes cantidades de orina, puede ser durante el día o durante la noche que te dice, doctor, pasé orinando casi 5 veces en la noche, llené un galón de agua y eso me provocó mucha sed. El aliento que tiene es un olor característico a frutas básicos que nosotros los médicos logramos identificar cuando el paciente no está como reportando. agua. Exactamente. Entonces, podemos ver cierta sintomatología en la que el paciente puede identificarlo. Y esto es importante porque la familia o el familiar debe darse cuenta en qué momento el paciente puede tener la azúcar elevada, porque probablemente el paciente tenga náuseas y vómitos y eso te lo puede dar la azúcar baja. Entonces el paciente a veces toma decisiones que no son adecuadas y eso sabiendo de aquel paciente de que no tiene glucómetro, solo manejar los síntomas, porque hay muchos pacientes con los años de la diabetes, ellos dicen, yo ya sé cuando el azúcar la tengo alta, yo solo me pongo insulina y me la bajo y me controlo. Y hay pacientes que te dicen lo contrario, que no saben realmente que andan azúcar elevada, pero no tienen ningún síntoma. Ya me ha tocado ver pacientes con glicemia de 500 y andan tranquilamente normal. Y esto va de la mano, doctor, con el uso inadecuado de la insulina. Sabemos que la insulina cristalina, que es la que manejan en los centros de salud, se utiliza para emergencia porque es de forma rápida. Hay personas que tienen este tipo de insulina en su casa porque escucharon al doctor o en la unidad de salud que cada vez que alguien llega descompensado, esa es la que se le pone. Pero, ¿por qué aquí la importancia de no hacer uso inadecuado? Porque usted sabe que esa insulina se tiene que calcular dependiendo del azúcar. Y si yo vengo de manera aleatoria y me pongo 10 unidades, puedo empeorar el cuadro y bajarme demasiado el azúcar. Es correcto. Recordemos que existe la sensibilidad en el paciente diabético. Aquel paciente que tiene años de utilizar insulina es menos sensible a la aplicación de la insulina cristalina que aquel paciente que solo está con hipoglicemiantes orales, que se hace más sensible. ¿Qué significa esto? Que aquel paciente que es sensible a la insulina va a responder más rápido con insulina a baja dosis. Y aquel paciente que tiene que no es sensible, o sí que es sensible, que utiliza insulina, entonces va a responder con mayor cantidad de insulina. Recordemos un poco en aquellos pacientes que tienen la glucosa baja, conocida como hipoglicemia. Entonces, es lo contrario. Aquí podemos ver aquel paciente que tiene una visión doble también, como lo habíamos visto en el otro, que tiene una visión borrosa. El paciente le da mucha hambre, el paciente tiene a veces dolor de cabeza, puede tener mareos inclusive, y sensación de debilidad, ¿verdad? Algunas veces estos pacientes pueden tener un poquito de agresividad, pero estos síntomas se van notando cada vez que el nivel de glucosa va bajando. Es decir, un paciente con nivel de glucosa 60 puede tener un síntoma relacionado a visión borrosa, un poquito de palidez, frío, pero ya cuando baja a 50, 40 ya puede tener alteraciones neurológicas. Puede empezar a delirar inclusive esta persona, doctor. Exactamente, e inclusive puede llegarse a desmayar. El familiar le habla, el paciente comienza a decir cosas que no están acordes exactamente al tiempo que está y es lo que el familiar lo lleva inmediatamente a la unidad de salud.
O hay casos que el paciente tiene el glucómetro, le toman la glucosa, ven que está súper baja y lo que hacen es introducirle alimento, introducirle agua con azúcar. Y ahora bien, le voy a poner un caso todo tipo de tradicional. sustancia. Doctor, le voy a poner un caso tradicional. A ver, yo vivo con Alexiño, Alexiño es mi pareja y yo ya sé que Alexiño es diabético. Alexiño me empieza a manifestar que tiene ganas de vomitar, se siente débil y se quiere desmayar. Entonces vengo y sospecho, se le bajó el azúcar. Y lo primero que hacen en el hogar, salen corriendo, agarran un vasito con agua y le echan azúcar. O un caramelo, un caramelo. O un caramelo Una o una gaseosa. famosa gaseosa. ¿Está mal lo que estamos haciendo? Pues no está mal. Lo que pasa es la cantidad que le puedan dar. Porque normalmente el paciente con 15 ml de líquido, digamos, con azúcar, por ejemplo, agua con azúcar, o un poquitito de gaseosa, o un juguito de naranja, con 15 ml, que es equivalente, ¿qué te puedo decir? Media onza, ¿verdad? Esperamos durante 15 minutos a ver si el paciente resuelve. Y eso estamos hablando cuando el nivel de glucosa anda aproximadamente como en 70 o 60. Aquel paciente que te está diciendo qué es lo que tiene, diferente a aquel paciente que no te habla y que no mueve ni tan siquiera la vista. Entonces ese paciente sí necesita una transfusión intravenosa inmediatamente para levantar el nivel de glucosa. Pero ese paciente que te habla, podemos ir probando cada 10, 15 minutos de tal manera que el nivel de glucosa se vaya aumentando. ¿Qué sucede cuando le da caramelo? El caramelo lo que hace es eleva la glucosa, pero no lo hace de manera inmediata, lo hace de manera tardía, más o menos 1 o 2 horas. Entonces, cuando el paciente no mira cambio en media hora, se desespera e introduce alguna otra bebida, de tal forma que de 50, 60 que tenía, pasó a 300, 400 miligramos. Entonces, se disparó tanto que ahora tenemos que utilizar insulina para volverla a bajar. Y es ahí donde el paciente viene y te consulta y te dice, doctor, no hay ni qué hacer porque realmente se me le baja demasiado y de pronto se me le sube tanto que no hallamos un término medio entre el nivel de glucosa que debe manejar. Y la importancia es saber por qué fue que se le bajó. Si fue alta la dosis de tratamiento que tenía, o realmente ese paciente no comió, o realmente estaba desesperado, o estaba estresado, y el paciente pues se le olvidó la dosis de medicamento y por ende se le logró Hay que investigar la causa. Ahora bien, doctor, si fuese el caso contrario y este paciente se le sube el azúcar, lo he visto, no me lo han contado, lo he visto, ¿qué es lo que hacen? Cuando toman pastillas, se beben más, o sea, se beben 2 pastillas y la dosis es 1. Y lo hacen y está mal, doctor. Exactamente. Duplican o triplican la dosis para logrársela bajar lo más antes posible. Y si son dependientes de insulina, ya conocen la insulina de acción rápida, lo hacen también de aplicarse las unidades. Creo que lo más importante es la orientación que le debemos de dar al paciente al momento de la consulta. Saber qué debe hacer y qué cantidad de insulina se debe poner de acuerdo al peso y de acuerdo a los niveles de glucosa que pueda tener el paciente para que de esa manera pueda reaccionar en casa y posteriormente ir a la unidad sin ninguna complicación a nivel cerebral. Excelente. Muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante y tan importante para la población diabética de nuestro país. Lo esperamos la próxima semana. Gracias, igualmente a ustedes.